Y bueno, Ali se despertó. Se despertó acá. Pero está ahí tranquilito. ¿Qué pasa? Está acá tranquilito. Un coche, la bella, se ríe. Y estamos cerca del lago. Estamos buscando la entrada. Miren esto aquí, señores. Qué belleza, lleno de rosas. Miren qué belleza. Wow. Vamos llegando. Vamos llegando. Miren qué bonito está todo esto aquí. El lago. Ahora van a ver mejores tomas. Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este día tenemos una aventura bien interesante. Es que vamos a salir de Budapest. Vamos a conocer un pequeño pueblo de aquí de Hungría que se llama Doro. Está muy cerca de Esztergom, en la frontera con Eslovaquia. Es que en este pueblo se encuentra un lago, el lago Palatino. Y vamos a ir hasta allá con la familia. Este va a ser un vlog familiar y informativo también para conocer este pueblo y sobre todo para bañarnos y probar este lago y ver sus paisajes tan interesantes, tan bonitos. Así que esta aventura va a estar súper interesante. Espero que nos acompañes en este video, dejando tu like, suscribiéndote y comenzamos ya. Y bueno, acabamos en el tram 4. Mira como ellos tienen el espacio para poner aquí a los bebés. Y este coche que es grande, pero tiene su espacio ahí para ponerlo. Y aquí un asientico para que se siente ahí la mamá. Así que ya estamos ready, en camino a la estación de Nugati para coger el tren para ir al lago Palatinos. Yeah. Y aquí está Alice, ella comodita ahí, qué rico está viajando ella ya. ¿Qué pasa, mi bella? Ay, qué rico. Qué rico, tú te vas a dormir. Y aquí a Nugati es lejos. Tú te vas a dormir ahí. Bueno, ya llegamos a la estación de Nugati Paljawar, que es donde vamos a tomar el tren. La niña se durmió, vean ahí, dormidita. Tomamos el tram 4, es como 20-25 minutos de donde vivimos acá, entonces ella se durmió. Aquí estamos en la estación Nugati, esperando que pongan el número de por donde va a salir el tren de nosotros, que es hasta el pueblo de Doro. Ahí es donde se encuentra el lago Palatino, el pueblo de Doro, y se coge el tren que va hacia Esztergom. Les enseño un poco la estación esta Nugati. Y esta es la estación Nugati Paljawar, estación del este se llama. Miren, parecida a todas las estaciones europeas, pero esta por fuera es bien bonita. Pues esta fue la que fue diseñada por Eiffel, el mismo que hizo la torre Eiffel allá en París. Aquí está la pantalla donde te dice por dónde va a salir el carril, por dónde va a salir el tren de cada uno. Ahí están todos los destinos. Y el de nosotros es el 2082, sale a las 9:51, que va a Esztergom, y todavía no dice por dónde es, así que estamos esperando a ver que nos diga por dónde es que hay que cogerlo, porque esta estación es grande. Miren qué bonita. Y bueno, Ali se despertó acá, pero está ahí tranquilito. ¿Qué pasa? Está acá tranquilito. Un coche, la bella, se ríe. Y todo. Está parqueada ella, su coche, en la estación Nugati. Vamos a pasear hoy. Vamos a salir de Budapest. Vamos a salir de Budapest a un lago. Y bueno, ya nos pusieron en la pantalla. Es por la línea número 1, por el carril número 1 que va a salir. Aquí vamos con la niña. Así que queda. Vamos a ver. Hay que doblar por acá. Ahora les enseño. Aquí estamos, entonces para allá, para la parte derecha, está los andenes del 14 al 17.
y para acá están del 1 al 9 y el tren hacia Esztergom, o sea, nuestro destino sale por el andén número 1. Así que vamos para allá. Y bueno, ya estamos ubicados acá. El coche, ahora les voy a enseñar dónde el vagón. Hay un vagón que es específico para poner las bicicletas y las sillas de ruedas o los coches. Y fue donde dejamos el coche. Y aquí está Ali ya. Y por acá dejamos. Hay un lugar para poner las bicicletas y los coches. Aquí ya había un coche y este es el otro coche que es el de nosotros. Y aquí la gente pone también las bicicletas. Aquí es muy común viajar con bicicleta. Acá hay unos asientos también, pero eso lo inhabilitan realmente para. Y aquí va la gente con. Y bueno, como está tan lejos el coche y no hay asiento por aquí cerca, entonces está tan lejos y no hay asiento por aquí cerca, entonces sacamos a la niña, por supuesto, y buscamos un asiento cómodo para nosotros donde poder ir, y no vamos a dejar, por supuesto, la niña por allá sola. Y supongo que la niña puede ir acá con nosotros. Así que aquí estamos, ready para el viaje. Y llegamos a Doro. Llegamos a Doro, aquí está el tren en el que vinimos. Ni se sintió, ese tren es una bala. Ni se sintió, súper cómodo, con aire acondicionado. 55 minutos de Budapest acá. Llegó a la hora exacta que decía que iba a llegar. Así que vamos ahora hacia el lago Palatinus, que ahí nos vamos a encontrar con unos amigos. Y aquí vamos. De aquí de Doro hay que caminar 25 minutos, dice Google Maps, hasta llegar al lago Palatinus. Y no sé mucho de este pueblo, la verdad. Así que los húngaros que están viendo el video, que me cuenten historias de este pueblo, me digan algo interesante acerca de Doro. Aquí está la estación como tal. Es un pueblo chiquito al parecer. Mira allá la montaña. Aquí al frente hay como una fábrica o una refinería, parece, algo así, porque aquí veo los vagones estos de gas o algo así. Cuéntenme ahí abajo, los que conocen acerca de este pueblo, cómo es la vida de este pueblo, qué es esto, una refinería, qué se hace acá en este pueblo. Me llama la atención cómo las estaciones tienen sus pantallas, ¿no? Y tienen sus relojes con la hora exacta, todo funcionando perfectamente. Y bueno, el viaje fue fluido, excelente. Ya les digo yo a ustedes que viajar por este país es una maravilla, es una cosa espectacular y barato. Fíjense que estamos en una de las zonas quizás más lejanas, porque estamos cerca de la frontera con Eslovaquia. Este pueblo de aquí a Eslovaquia es nada prácticamente, y en camino hacia Esztergom, que es un pueblo fronterizo que
cruza el pueblo ya y hacia Eslovaquia, por un puente ahí se cruza. Y ya les digo, viajar acá es una maravilla. Usted tiene la aplicación ahí en su teléfono, la aplicación Map, que es la de la de los trenes húngaros acá. La aplicación Map, usted la instala, se registra allí, compra fácilmente su ticket, el ticket del que quiera. Si tiene ticket pases de Budapest, el Budapest Pass, le hacen un pequeño descuento. Si tiene el Hungary Pass, que es para viajar por todo el país, viaja libre sin tener que pagar nada porque ya lo pagó en el pase de Hungary Pass. Y realmente compra los tickets justo antes de salir el tren, no tiene que comprarlo con mucha antelación. Bueno, en general es una maravilla viajar por todo Hungría. A la verdad, los trenes ese que veníamos, buenísimo. Y ahora les vamos a enseñar un poco de lo que nos topemos en el camino hasta llegar al lago Palatinos. Esto es Doro. Realmente estos pueblitos húngaros deben ser súper tranquilos. Si hay buenas casas, ya aquí estos pueblos sí es de casas, no es como Budapest que uno vive en edificios, no en apartamentos. Y aquí sí es más de pueblo de casa, pero qué bonito en verano todo. Creo que ahora salimos a una avenida aquí, posiblemente de las más céntricas que tenga el pueblo. Y bueno, otra cosa es que acerca del viaje es que viajar con coche, con niños, súper fácil. Hay un vagón que está destinado, usted deja el coche ahí y coge el niño y viaja con el niño y súper bien. Vamos a cruzar acá una avenida. Miren estos árboles aquí, qué bonito. Esto es como un parque aquí. Acá hay un monumento, parece. Algo así, miren. Se ve muy bonito. Y miren, en verano, una maravilla. Miren estos árboles con estas hojas así oscuras que no son verdes. Creo que esta es una de las avenidas más céntricas del pueblecito de Doro. Aquí estamos goloseando una mata de cereza. Acá en la Hungría rural, conociendo el campo húngaro y los pueblitos de... Mira otra mata más de... Como hay mata de cereza. Wow. Mira la rosa, qué bonita. Bella. Aquí Alice se durmió. Le daba el sol, le pusimos el gorrito y se durmió. Sí. Aquí sigue el pueblo de Doro. Esta es la vida aquí, súper tranquilo. Y estamos cerca del lago. Estamos buscando la entrada. Miren esto aquí, señores. Qué belleza, lleno de rosas. Miren qué belleza. Wow. Rosas rosadas y acá rosas blancas. Qué bonito. Y aquí también. Está aquí. Súper lleno todo. Y miren qué bonito todo esto aquí. Esto tiene su parte turística aquí. Y aquí está como una entrada que ahí hay que pagar para entrar a la parte VIP del lago. Pero nosotros no vamos a pagar para entrar. Vamos a buscar otra zona donde podamos estar sin tener que pagar y ya otras amistades están ahí esperando. Acá más rosas enormes están. A Heidi le encantaron. Y por acá vemos el lago ya. Se puede ver ahí el lago. Acá estamos dándole la vuelta al lago para pasar por una zona donde no hay que pagar. Mira, que hay una avenida bastante larguita. Es grande
el pueblo. Supongo que muchas de estas casas se alquilen y la gente que viene ahora aquí en el verano a disfrutar del lago, ¿no? Y aquí vamos dando una vuelta para una zona que esté libre. Y aquí está el agua está media verdecita. Se ve bonito, Miren, mírenlo ahí. Y bueno, aquí en esta zona de aquí, vean, alquilan trajes para bucear. Así que tienen su negocio también de clases de buceo. Uno alquila su traje ahí para bucear porque este lago, a diferencia de Balaton, este lago sí es profundo. Este lago sí tiene zonas bastante profundas. Y aquí nos sale un rufián. Menos mal que está trancado. El rufián, un Firulais. Aquí las casitas, qué bonito, qué bello. Estos pueblos, todo verde, lleno de flores. Muy bonito, Doro. Ya vamos llegando. Miren qué bonito está todo esto aquí. El lago. Ahora van a ver mejores tomas. Estamos buscando a nuestras amistades. A ver dónde es que están. Deben estar ya cerca por aquí. Pero qué bonito se ve el lago. Es bonito, tranquilo el agua. Y bueno, ya llegamos. Ya pusimos acá. Acá está el carro. Acá pusimos la manta para el picnic. Y aquí está Alice ya. Hola. Aquí está Alice ya ubicada. Aquí están nuestras amistades. Y acá está el lago. Que ahorita vamos a probarlo a ver cómo está. Ya me dijeron que el agua estaba fría. Está bien fría. Miren el paisaje. Vamos a meternos, vamos a probar el agua. ¿Va a meterse? Voy a bajar por acá. Vamos a probar el agua, a ver. ¿Ya vas a meter de completo o probarla. Después vengo y dejo el celular y te doy una video reacción. Vamos a ver, enseño el agua. Miren qué bonita se ve. Se ve muy bonita. Vamos a ver. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Está fría. Está fría. Aquí estamos. Aquí ya están metidos ya. El rollo es adaptarse, aclimatarse al agua. Pero el que está fría. Está fría. Luego les enseño un poco el lago. El día está precioso. Mira. Es un hombre aguerrido, sin miedo a meterse. Ese hombre está allá aclimatado. Miren el día, qué bello. Ni una nube hay. Y por allá hay una zona
que es una zona de pago, la zona de pago que es más bajita, dice que es más para niños y tiene más amenidades, toboganes y ese tipo de cosas así más interesantes. Y vamos a ver que Alice se metió por primera vez en el agua. Aquí está. Muy a gusto. Aquí está Alice por primera vez. Hola. ¿Cómo está el agua esa? ¿Cómo está el agua? ¿Está rica? Soy más valiente que mamá. Está más metida que... Mamá no quiere meterse. Ah, Ay, mamá no quiere meterse. el agüita. Mamá no quiere meterse. El agüita, qué rico. Con esa balsa chula. Ay, pero sí está rico así el fondo. Ya después de un rato uno se adapta ahí abajo, sí, abajito, pero... Qué rico. Alice, ¿te gusta o está fría? La siento. ¿Te gusta o está fría? Si le gusta el agua. Probando el agua por primera vez. Ay, pero le gusta. Y el gorrito lo deja allá. Bueno, está aguantando el frío, es más valiente que nosotros. Le voy a buscar el gorrito. El gorrito. Está cogiendo. Ay, ya te estás adaptando, ¿eh? Ya. Ya se aclimató. Sí la pusieron. Que viene sin sol. Ah. Ya está adaptada. Qué rico. Qué seria. Oye, Qué seria si tú eres alegre. estás luchando ahí con el frío y el sueño. Estás luchando con el frío y el sueño, mi vida. Mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Demasiado se está acomodando. A veces se duerme. Dormir. ¿El sol está fuerte? Ya me está picando. Sí. Muchacha. Aquí está Alice ya que se bañó. Yo no había visto que ustedes. No, yo tampoco. Y ellos sí. Aquí están los muchachos jugando. Ya todo el grupo que estuvimos compartiendo. Y ahora está el lago. Está precioso el día. Y bueno amigos, ya estamos de regreso en Budapest, de regreso en casa. Y fue una aventura interesante. Mira, estamos bronceados, diría yo más allá de bronceado, la nariz un poco rostizada, pasando a quemado. Háganme saber qué les pareció este video, un video un poco diferente. Salimos de Budapest, conocimos un nuevo pueblecito, quizás no fue tan informativo, quizás no les enseñé tanto, pero fue más estilo un vlog familiar. Y la primera vez de nuestra bebé en un lago, en el agua. Y realmente para nosotros fue muy especial. Espero que a ustedes les haya gustado también, les haya disfrutado y que también hayan conocido como nosotros un pueblecito tan lindo como este de Dorog en Hungría y este lago y los paisajes que arrojaba este lago. Así que sin más que decirles, les pido que se suscriban, deja tu like, deja tu apoyo en todo este esfuerzo de contenido que estamos haciendo para ustedes y espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere.